Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la medición de longitud. Cuando hablamos de longitud, hablamos de que es una medida en el sistema fundamental, ¿sí? De acuerdo al sistema internacional de medida. Cuando hablamos de longitud, también podemos hablar de distancia, es decir, que la medición de longitud es un proceso que nos permite determinar la distancia. ¿Entre qué? Entre un punto, ya sea el punto A al punto B. Entonces, eso determina la medición de longitud. Por ejemplo, la distancia del punto A al punto B, estaríamos hablando de que existen 5 unidades. Por lo tanto, ese sería un patrón establecido en esa distancia. Por ejemplo, si tenemos acá, si quiero llegar donde está el árbol, ¿verdad? Vamos a determinar un patrón, el cual el patrón va a ser unos cuadritos. Entonces, ¿cuál sería la medida de longitud en ese caso? Primero, tenemos un patrón establecido que son unos cuadritos. Por lo tanto, estaríamos hablando que la longitud, de acuerdo al patrón establecido, serían 7 cuadritos para poder llegar donde está el árbol. Entonces, ahí hablamos en el tema de la medición de longitud. Por ejemplo, existen otras medidas, otros patrones, como en el caso de una regla. En el caso de una regla, estaríamos hablando de que ese sería un patrón para poder medir. Otro patrón que podemos nosotros crear sería utilizando, en el caso de que sea un lápiz, en este caso escogemos un objeto, como en este caso un lápiz. O también podemos medir en pies, ¿verdad? Para determinar también el patrón de medida que se puede utilizar, es decir, la distancia recorrida. En este caso, utilizamos una medida que pueden ser pies. Entonces, también sería un ejemplo de cómo nosotros podemos determinar los patrones de energía, los patrones de medida, en este caso de longitud, para medir la distancia de un punto a otro punto. Hablemos ahora de una unidad fundamental en este caso, que hace parte de las medidas de longitud, que sería el centímetro y el metro. Primero, el centímetro y el metro son unidades de longitud, es decir, nos permite determinar la distancia de un objeto a otro. Lo podemos determinar por metros o en algunos casos por centímetros. Entonces, tenemos de que un metro es igual a 100 centímetros. Un metro es 100 centímetros. Entonces, un metro es equivalente a 100 centímetros. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda y esta cuerda mide 300 centímetros, quiere decir que esa cuerda tiene 3 metros, porque sería la unidad fundamental en el sistema internacional de medida. Cuando hablamos en el tema de la longitud, su patrón fundamental acá es el metro. Hablemos en este caso, si yo quiero medir la longitud de un lapicero, yo acá puedo utilizar los
centímetros, es decir, cuántos centímetros puede tener un lapicero. En este caso yo puedo decir que va a tener 15 centímetros. Si tengo un borrador y quiero determinar cuántos centímetros tiene ese borrador, yo puedo decir que tiene 10 centímetros. Entonces, ahí estaríamos nosotros hablando de esas unidades de longitud. En el caso de que sea el metro, en el caso de que sea los centímetros. Por ejemplo, yo tengo 2,5 metros. Entonces, 2, como tengo el 2, serían 200 centímetros. Y como tengo el 5, serían 50 centímetros. Es decir, que 2,5, voy a sumarlo, me va a dar 250 centímetros. Ahí estaríamos hablando de los 2,5 metros. Vamos con otro ejemplo. Un ejemplo. Yo tengo 3,50 metros. Entonces, como tengo 3 serían 300 centímetros. Y ahora acá tengo 300 centímetros. Ahí estoy hablando de 300 centímetros, estoy hablando de que serían 3 metros. Recuerda que un metro es igual a 100 centímetros. Pero como tengo 300, puedo hacer la suma de él 3 veces y me va a dar el 300. Y acá tengo el 50, que serían 50 centímetros. Existen objetos que yo puedo medir usando una regla en el caso de que sean los centímetros y otros utilizando una cinta métrica en el caso de que sean los metros. Entonces, son las unidades que utilizamos o los implementos que utilizamos para poder medir, ¿verdad? Para poder medir los objetos.